Bueno, en este momento voy a explicar una pequeña línea del tiempo sobre la economía colombiana. Podemos iniciar en el año de 1930, cuando la bolsa de Nueva York cae. El impacto de la caída de esta bolsa fue inmediata para todos los países, ya que hubo cierre de empresas y desempleo. Fue una crisis muy grande que se vivió en esa época. En Colombia, para esas fechas, para esa década, se suspende el plan de inversiones y esto significa que los trabajadores del Estado sufrieron un recorte presupuestal. En la década del 40, 1940, durante la presidencia de Mariano Ospina Pérez, se realiza la creación del Banco Agrario y así nace la Caja Agraria. Estas entidades se crearon con el fin de que los cafeteros pudieran pagar sus deudas y tener lo que es ayuda económica del Estado. En el año 1950, en la década del 50, se llama el periodo de oro en Colombia, ya que fue un intenso periodo de manejo político. Se ha dicho que es un ciclo de la economía colombiana que fue mucho más estable. En el año de 1960 se realiza la creación del Frente Nacional, la cual es una coalición política liberal entre conservadores y liberales. Esto nos dio también en esa década un parte de tranquilidad económico en el país. En la década del 70, durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero, él impulsó lo que fue un plan con el fin de incentivar las ofertas laborales a través de la crisis petrolera que se estaba viviendo en esa época. Esta crisis nació por los carteles petroleros, ya que significó unos despidos masivos en este gremio. Gracias a esta crisis petrolera se realiza la creación de la OPEP y durante esta misma década también se eleva rápidamente el precio del café. Hay que recordar que en Colombia es uno de los exportadores de café a nivel mundial. En la década del 80 se encuentra lo que es el paro nacional. Este paro provoca desórdenes en varias ciudades del país y las cuatro centrales obreras se unen para pedir un incremento del salario en un 50%. La década del 90 llegó con la internalización de la economía. Esto incluyó la liberación de 861 posiciones arancelarias. El presidente César Gaviria aceleró la apertura económica donde el sector agropecuario se había incluido. En el año 2000, en la década del 2000, se realizó un crecimiento anual, se tuvo, del 7.5%, el cual fue uno de los más altos de las últimas décadas. En el año 2010, la economía colombiana tuvo un crecimiento anual del 4.3%. Los precios internacionales del petróleo, el oro, el carbón, el café favorecieron los términos de intercambio del país. En el año 2020, el año pasado, el PIB, Producto Interno Bruto de la Nación, registró una caída del 6.8%, donde se dice que ha sido la peor caída del PIB en la historia colombiana. Para continuar tenemos el apartado B, que son las tres alternativas con respecto a los principales problemas económicos de Colombia. La principal es la dependencia del petróleo, que representa el 53,5% del total de las exportaciones del país en el 2019. La solución es no depender del petróleo, pues es un recurso natural, pues esta existencia va a ser limitada en algún momento. Entonces no se puede ir Colombia a la quiebra cuando este recurso se agote. No hay que depender y buscar otras opciones como incentivar la agricultura, ganadería, silviculturismo y dar mejor vida y apoyos a los campesinos que trabajan esta parte de la economía. Otro tenemos la migración de venezolanos. Está dado la caída económica pues del vecino país y se ha resurgido a nosotros, ya que pues ellos también vinieron de cierta manera a quitarnos un poco el empleo, pero no de mala manera, sino por supervivencia. Entonces hay que poder distribuir bien las cargas para poder darle buena vida a los dos diferentes países. Luego tenemos las importaciones, ya que Colombia se ha convertido en un país que importa muchísimo, entonces no está aprovechando los recursos ni los objetos que hay dentro del mismo país. Entonces una solución es aumentar los aranceles de los productos en Colombia que se producen para incentivar las pequeñas empresas nacionales, pequeñas y medianas empresas nacionales que tienen buenos productos pero que no se ven opacadas por los precios de lo extranjero. Por último tenemos la guerra,
que es un rubro bastante alto para compra de armas, tanques, bombas y además la indemnización a las familias por los soldados caídos. Para este caso se plantea la asociación del proceso de paz, de continuarlo y realizar más tratos que agrupen mejores condiciones económicas para, para estas personas y estos casos en particular de guerra. Se seleccionó uno de los departamentos de Colombia. En este caso, nosotros tomamos lo que es el Chocó, donde es un departamento que actualmente y desde siempre, la verdad, ha tenido una serie de necesidades básicas grandes, adicional de su falta de ingresos. El 80% de la actividad económica de este departamento es la minería ilegal. Es una actividad donde las personas que trabajan en ella no tienen garantizada su vida, están expuestas diariamente a, a trabajos peligrosos y al ser una actividad ilícita, pues a tener sanciones judiciales. Pero eso lo realizan solamente para mantener a sus familias. El otro 20% de la actividad del Chocó se basa en lo que es en la pesca y las actividades informales. También en parte de la agricultura. Eh, Podemos decir que es un departamento lleno de talento. Es un departamento donde hay muchas muchas personas buenas con demasiada inteligencia, pero desafortunadamente no tiene oportunidades. El gobierno, en opinión propia, pues debería aplicar estrategias para que la población del Chocó tenga las condiciones óptimas de vida y tenga las oportunidades que realmente se merecen. Luego continuamos con la pregunta 1, en la cual nos dice cuál ha sido la evolución del PIB colombiano durante los últimos 20 años. Entonces, para este apartado decimos que en los últimos 20 años el PIB ha sido muy cambiante. No se puede decir que ha ascendido o ha descendido, no, sino ha tenido periodos en los que se ha desarrollado de una manera dispareja, ya como lo podemos apreciar en la siguiente tabla. Entonces, en estos periodos ha tenido subidas y caídas dependiendo también del contexto en el que se están presentando el país. Entonces, también el desempleo, las migraciones, la guerra, todos estos acontecimientos han llevado a que el PIB sea muy cambiante. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla. Entonces tenemos el PIB anual colombiano y per cápita colombiano. Entonces, del 2020 podemos ver que ese sería por pandemia, que el menos el 6,8%. Entonces, es algo que no es muy bueno que sea una cifra negativa. Tenemos luego que 3.3 que subió con respecto al año anterior, 1.4 que bajó con respecto al año anterior, y así vemos que ha sido muy cambiante. Por ejemplo, aquí en el 2011 era de 6.9% y en el 2012 ya fue del 3,9%. Entonces no podemos decir que se ha mantenido de una manera estable. Y aquí podemos apreciar los datos los datos que ha manejado, que en las tablas que se representan, pero en una gráfica, como así queda más claro identificar los periodos. Entonces, del 2000 al 2004 hubo un ascenso y una disminución. Entre el 2004 y el 2010-11 más o menos, fue bajando y subiendo, pero a gran escala subió significativamente. De ahí vuelve a tener el escalón desde el 2011 hasta el 2014, que igualmente sube y baja, pero lo más significativo es que asciende. Luego se permanece de cierta manera un poco constante, pero va bajando un poquito. Y luego decae, hace una curva, una U, y decae este PIB. Entonces ya luego vuelve a subir y ya se desinfla en el año 2020 debido pues a la pandemia y todo el comercio que estuvo frenado para el país. Entonces han sido unas condiciones que no se han prestado para que hubiese seguido ascendiendo el PIB en Colombia. Bueno, y el aporte del Chocó al PIB, al Producto Interno Bruto, en los últimos años ha sido un aporte muy mínimo. Es uno de los departamentos que menos influye en el Producto Interno Bruto de Colombia, ya que desafortunadamente tiene un peso menor al 0.5% del PIB nacional en estos años. Para dar un ejemplo, en el 2019 Colombia tuvo un PIB de 1.062 billones de pesos y en el Chocó fue de 4.2 billones. O sea, es un Producto Interno Bruto muy bajo
a comparación de otras regiones como es Bogotá, Antioquia. Mm, digamos, en este año, digamos en el 2019, el PIB del Chocó creció 4.1% en relación al año anterior, al 2018. ¿En qué radica el poco aporte del PIB de este departamento? En su poco desarrollo. La región tiene un poco de desarrollo, tiene una prevalecencia del sector público en lo que es la administración pública, la educación y la salud. Es un departamento donde hay un mayor rezago de desarrollo, no hay un desarrollo constante, es una zona olvidada del país. Las actividades del sector público, lo que es el sistema de transferencias educativas y de salud, tienen un papel muy importante en el momento de explicar las precarias actividades económicas. Todos podemos mirar que en el Chocó las situaciones, las necesidades que tiene este departamento son muy altas a comparación de otros. Y el gobierno pues en sí debe aplicar mecanismos de ayuda para empezar a surgir, que este departamento tenga un papel importante en el desarrollo de la nación. En sí, el gobierno debe como tal aplicar esas estrategias a todos los departamentos que tengan una poca influencia al Producto Interno Bruto.